Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 11 de la mañana y 13 minutos correspondientes a la sesión del martes 7 de octubre 2025. En los próximos minutos vamos a realizar un amplio repaso desde un punto de vista de análisis de precios y técnico de los principales índices de renta variable tanto de Asia, Europa y por supuesto Estados Unidos. Comenzamos precisamente por este último punto, por el lado norteamericano, y en pantalla tenemos con datos semanales gráfico o ventana de la parte izquierda y con datos diarios ventana o gráfico de la parte derecha del índice popularmente conocido como el índice del miedo, el VIX. Y tal y como podemos ver en gráfico tanto semanal, insisto, ventana izquierda como diario, ventana derecha, no asistimos a ningún tipo de modificación o alteración mínimamente importante que destacar respecto al análisis que tuvimos la pasada semana. Por tanto, sin cambios, mantenemos un entorno de gran tranquilidad, de fuerte complacencia entre los participantes de mercado. Unos participantes de mercado que no atisban repuntes de volatilidad en el mercado y por tanto que consideran que lo más probable es que continúe la tranquilidad y por ende un entorno de baja volatilidad en la renta variable y concretamente el SP500. Un SP500 el cual estamos viendo en pantalla que vuelve a situarse muy próximo a sus máximos anuales e históricos, concretamente en la altura de los 6.800 puntos, cuya superación sigue siendo el contexto a priorizar mientras el precio no nos demuestra lo contrario. Y en este sentido, acudimos al gráfico de la parte derecha con datos diarios y consideramos que el soporte más importante a vigilar queda identificado a la altura de los 6.624-6.611 puntos, que es la zona o el área de soporte que se proyectan desde los últimos mínimos crecientes más próximos del precio. Por tanto, insistimos, mientras no tengamos cierres diarios, incluso semanales, por debajo de estas referencias, seguiremos entendiendo que pese a lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal, lecturas de extrema complacencia, tal y como hemos visto también en términos de VIX, el mercado sigue fuertemente anclado al alza y no tendremos ningún tipo de argumentación mínimamente sólida y objetiva con la que trabajar el potencial inicio de algún tipo de ajuste o corrección de corto plazo. Por tanto, mientras esto no suceda, cierres diarios por debajo de esos 6.624 y 6.611 puntos, mantenemos totalmente acotados los riesgos de corrección por parte del futuro mini SP500. Situación que se dilata también o se extiende a la tecnología norteamericana. En pantalla tenemos el futuro mini Nasdaq 100, el cual durante la presente semana también está marcando nuevos máximos anuales e históricos, concretamente en los 25.252 puntos, registrando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana inmediatamente anterior. De este modo estamos viendo una continuidad tanto en tiempo como en forma del proceso de la inercia alcista de las últimas semanas y como no tenemos justificación de lo contrario, pues seguimos considerando que lo más probable es incluso seguir marcando, batiendo nuevos máximos, en este caso por encima de los 25.252 puntos. En cuanto al primer soporte a vigilar, cuya perforación comenzaría a aportarnos primeros signos o señales de debilidad en el muy corto plazo, hablaríamos del último mínimo creciente que nos dejó el precio, un mínimo tan próximo en el tiempo como el pasado jueves 25 de septiembre, cuyos mínimos proyectamos en los 24.422 y por tanto, mientras no tengamos cierres diarios al menos por debajo de esos 24.422, vuelvo a insistir, no tenemos nada, absolutamente nada con lo que trabajar un mínimo de una corrección terciaria o de muy corto plazo por parte de la tecnología norteamericana. Y en cuanto al futuro mini Russell 2000, el índice de small caps o de compañías de pequeña capitalización bursátil norteamericanas, de nuevo
pese a lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal, que supera los picos generados durante el mes de noviembre 2024, desde donde se generó este posterior proceso de corrección. El mercado, en este caso el segmento de small caps norteamericana, sigue marcando y superando máximos anteriores, marcando un nuevo máximo anual recientemente a la altura de los 2.518 puntos, siendo lo más probable la superación de esa cota y alcanzar y atacar directamente los 2.555 y los 2.534 puntos, que son los máximos o la resistencia que se proyecta desde los máximos de noviembre 2024. En gráfico diario podemos ver en la ventana derecha como que mientras tengamos cierres diarios por encima de esos 2.424, 2.412, seguiremos manteniendo los riesgos de corrección al corto plazo totalmente acotados en lo que al corto plazo se refiere en la situación del futuro mini Russell 2000. Argumentos que invitan a vigilar la perforación de estos soportes, insistimos, son lecturas de extrema sobrecompra acumulada tanto en el MACD semanal como en el MACD diario, pero es que además a este último hay que añadirle divergencias bajistas. Mientras el precio va marcando máximos ascendentes, esos mismos máximos en el MACD diario son descendentes. Así que tenemos síntomas o digamos las bases para algún tipo de techo de mercado, al menos en el corto plazo, pero insistimos, esto tiene que confirmarlo el precio, que es la variable siempre principal, la más importante, la fuente de todos los datos. Por tanto, vigilamos esos 2.424, 2.412, mientras no se perforen a cierre diario, la sobrecompra, las divergencias son eso, alertas, señales, amenazas, pero nada que nos haga tomar decisiones de inversión en sí mismo. En cuanto al mercado europeo, tenemos en pantalla el Stoxx 600 que recientemente logró desarrollar una semana de fuerte impacto. Hablamos de la pasada semana, concretamente con fuertes avances del más 2,87%, que le permitió superar de manera contundente los 565,18 puntos, extendiendo en tiempo y forma el proceso de máximos y mínimos crecientes de fondo. Por tanto, vemos una reactivación en lo que al conjunto del mercado europeo se refiere. Y podemos ver como en gráfico diario, pues mientras no veamos una reversión por debajo de esa zona de anteriores techos, ahora soportes, los 565,18 y 563,28, pues no veríamos ni siquiera una mínima señal de debilidad en el muy corto plazo. Entendemos, por tanto, que la extensión, la reactivación del proceso alcista de medio y largo plazo predomina de momento ante cualquier posible corrección que pueda desarrollarse. Así que vemos, insistimos, una mejoría incuestionable por parte del Stoxx 600 y por parte del mercado europeo. En cuanto al DAX 40 de Alemania, sigue cotizando muy próximo a esa zona de techos o de resistencias, perfectamente proyectada, recuerden, en torno a esos 24.640 y los 24.479, cuya superación sigue siendo el contexto a priorizar, puesto que tal y como venimos defendiendo en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, este proceso lateral, lejos de verlo como algo negativo, siempre lo hemos defendido como algo positivo, que permitía purgar lecturas de extrema sobrecompra sin dañar en el proceso la viabilidad de su estructura creciente de fondo, tanto de medio como de largo plazo. Bueno, estamos viendo cómo el precio está recuperando las últimas semanas, atacando esa zona de techos o resistencias y por tanto seguimos priorizando los 24.640 como próximo objetivo a superar. Mientras no tengamos perforaciones por esta zona de soportes, vámonos al gráfico de la parte derecha, concretamente esos 23.270 y los 23.052, seguiremos considerando que los riesgos de corrección también permanecen totalmente acotados en el principal índice de referencia del mercado alemán. Y en cuanto a nuestro selectivo IBEX 35, que la pasada semana logró batir resistencias importantes, esos 15.443, marcando un nuevo máximo anual en los 15.670 en la pasada semana, bueno, pues el precio sigue desarrollando máximos y mínimos crecientes y pese a lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal, lecturas de divergencias bajistas por parte del MACD diario,
son eso, de nuevo, amenazas, riesgos latentes que están ahí, pero que el precio no termina por confirmar. Y mientras el precio no termine por confirmarlos, no son objeto de toma de decisiones en sí mismos. Por tanto, primer soporte a vigilar, pues este último mínimo creciente que nos ha dejado recientemente el precio, concretamente desde los mínimos del pasado lunes 22 de septiembre, a la altura de los 15.050 puntos. Por tanto, la conclusión es clara: mientras no veamos cierres diarios por parte del selectivo IBEX 35 por debajo de esos 15.050 puntos, seguiremos entendiendo también que los riesgos de corrección al corto plazo permanecerán totalmente acotados. Y cerramos este análisis con el Nikkei 225 de Japón, índice que en la presente semana se encuentra con avances del más 4,77% en estos momentos, abriendo con ese importante gap o hueco positivo que permite reactivar en tiempo y forma el proceso alcista de fondo gracias a movimientos políticos en la que, la que se estima pueda ser la próxima candidata a la presidencia del país nipón, pueda desarrollar políticas expansivas y por ende está provocando caídas en el yen, aumentos en los precios de los activos de riesgo, como por ejemplo es por supuesto la renta variable. En este sentido, entendemos que la estructura de máximos y mínimos crecientes permanece totalmente intacta, incluso se refuerza, y pese a lecturas de extrema sobrecompra también acumulada por parte de Japón en gráfico diario y en gráfico semanal, el precio sigue tomando el control, y mientras no veamos cierres diarios por debajo de esta zona, de este gap o hueco positivo y esta zona de últimos mínimos crecientes, más o menos los 44.500 puntos y los 44.360, no tendremos nada mínimamente sólido y justificable con el que trabajar algún tipo de merecida corrección terciaria o de corto plazo, la cual, lejos de verla como algo negativo, lo veríamos como un movimiento necesario, incluso saludable, que permitiera purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada, insisto, también en gráfico semanal. Una idea muy similar a la que hemos ido defendiendo en los últimos meses con el caso del DAX 40 de Alemania. En definitiva, bolsas sin grandes cambios, bolsas que están tranquilas y bolsas que siguen amenazando con superar y registrar nuevos máximos anuales e incluso históricos según su caso. En este sentido, mantenemos una actitud constructiva mientras no comiencen a caer a cierres diarios los primeros soportes, primeros mínimos crecientes que tienen cada uno de los activos de los índices que hemos ido comentando. Así que bolsas muy fuertes, mantenemos una semana más un claro sesgo positivo en la renta variable de los principales índices tanto de Asia, Europa y por supuesto de los Estados Unidos.